Hoy vamos a estudiar algunos aportes que hizo Herbert Simon sobre la teoría de la decisión. Estas unidades, este contenido corresponde a la unidad número 4 y la unidad número 5 de la asignatura y los principales autores, uno de ellos ya lo vamos a ver hoy y en el próximo encuentro también vamos a conocer un poco de Pedro Pavesi, que nos propone algunas ideas un poco más concretas y prácticas sobre el mismo tema. Simon, digamos, incorpora esta idea em, del proceso subjetivo de decidir y habla del proceso de percepción de la situación y cómo influye ese concepto sobre las valoraciones del individuo. El autor en su libro nos propone esta frase: cada persona participa consciente y racionalmente, escogiendo y decidiendo entre alternativas más o menos racionales que le son presentadas, de acuerdo con su personalidad, motivaciones y actitudes. Entonces, lo primero, no todas las alternativas son analizadas, sino aquellas que le son presentadas y cómo y el individuo percibe esta situación y bueno, sí, en función de algunas restricciones que identifican su sesgo, que tienen que ver con la personalidad, las motivaciones y las actitudes. Es decir, todo aquello que una persona aprecia y desea influye sobre aquello que ve e interpreta, y a su vez lo que ve e interpreta influye sobre lo que aprecia y desea. Esto es, en un contexto de decisión, esa influencia es mutua, entonces vamos aprendiendo todo el tiempo en función de nuestras propias experiencias. Por supuesto, en el libro El comportamiento administrativo, lo que intenta hacer el autor es generar un cierto conocimiento acerca de cómo se comportan los individuos dentro de una organización. Dentro de los aportes que hace el autor, el primero importante, así transgresor en ese tiempo, fue esto de la necesidad de que con el proceso administrativo el individuo, perdón, las organizaciones logren establecer una manera ordenada de confluencia de decisiones administrativas que permitan un comportamiento organizado de esos individuos. Entonces, la idea de este autor en el libro es eh, proponer el análisis de cómo se van sucediendo influencias dentro de la organización desde determinadas acciones y determinados procesos que se llevan adelante. El proceso administrativo es el primero que estudia y supone establecer esta distinción entre el personal operativo y el personal supervisor y cómo lograr que este personal supervisor sea capaz de dirigir al primero, logrando cierto comportamiento coordinado. Entonces aparece esta idea de una acción coordinada entre subordinados, que no es propio de una decisión tomada individualmente, sino de una decisión colectiva propuesta por el proceso administrativo. La elección puede ser, la elección o la acción de decidir puede ser tanto una acción refleja establecida o el producto de una compleja cadena de actividades de planificación. Pueden ser el resultado de una decisión individual u organizacional. El segundo, en el caso de que sea una actividad planificada, se puede reconocer en esa situación una maraña de alternativas entre las cuales se va a tomar una decisión. Y ese proceso de decidir en ese conjunto de alternativas se llama decisión. En el mismo sentido, el autor define a la administración como eh, la acción de conseguir que las cosas se hagan, es decir, la finalidad
última es digamos, lograr que se hagan las cosas. Con lo cual, este autor entiende una distinción entre el proceso, o sea, el fundamento de ese proceso administrativo es justamente ser ciertamente eficiente, efectivo, eficaz. Es decir, en términos actuales sería concretamente eficaz. Em, Cuando las decisiones llevan a la selección de finalidades últimas, las llamaremos juicios de valor. Y cuando impliquen el logro de las mismas, las llamaremos juicios de hecho. Esto distingue primero dos tipos de situaciones. Aquellas que pueden ser verificadas, a las que eh, ese contenido podrá ser sometido a un juicio de hecho, y aquellas que no, en donde aparece el juicio de valor. En esta misma situación se plantea ante el momento de decidir una jerarquía de las decisiones, es decir, hay decisiones más, más que digamos, en la pirámide organizacional tienen una posición inferior a otras, y esto hace que se conviertan en un medio para un fin más grande, ¿no? Entonces esa jerarquía hace que todas las decisiones sean o estén vinculadas por lo que después vamos a conocer como una cadena de medios afines. Y esto implica que cada decisión también tiene otro contenido que es el elemento relativo. La alternativa que uno elige o que resulta seleccionada es solo una solución disponible en una situación dada. ¿Esto qué implica? Que fuera de ese contexto, fuera de esa situación, es probable que eh, la misma persona tomara otras decisiones. El proceso administrativo es un proceso decisorio en sí mismo y facilita la aplicación del esfuerzo organizado. Lo que hace es tomar decisiones por el individuo o la organización. Entonces, esto nos permite conocer dos tipos al menos de decisiones. Aquellas que le otorgan cierta autonomía se consideran individuales, y aquellas que son organizacionales pero que están enfocadas en el individuo, que organizan su accionar diario en la organización. Entonces, las decisiones que la propia organización toma por el individuo o elabora para el individuo tienen tres características. La primera es que especifican su función, es decir, son aquellas que describen lo que el individuo tiene que hacer, asignan autoridad, esto es, establecen un orden jerárquico, y también limitan el accionar del individuo. La especialización vertical es la división concreta de la función de decidir. Y para esto se deben dar tres condiciones: la coordinación, la pericia y la responsabilidad. La coordinación en el sentido de que la influencia permita centralizar la decisión, es decir, la coordinación es el procedimiento de establecer líneas de autoridad, de definir la esfera de decisión de cada uno. Para esto es necesario que exista una mejora en la calidad de esa decisión, con lo cual se espera cierta pericia, y por supuesto, cada individuo que tiene autoridad tiene la responsabilidad sobre lo que ha decidido. En este sentido, el autor también trabaja sobre formas de influir en el individuo para lograr esa acción coordinada o ese ejercicio o ese comportamiento coordinado que facilita el alcance de los fines organizacionales. Una manera, podríamos decir que serían dos maneras: una manera directa o más asociado a lo, por las buenas, digamos, que tiene la intención de construir un hábito en el individuo, formarlo, entrenarlo, establecer normas, y otra que tiene que ver con el ejercicio de la autoridad o de la disciplina. El individuo tiene, perdón, la organización tiene varias maneras de influir en el comportamiento individual. La primera de ellas es la autoridad. Un subordinado acepta la autoridad siempre que consciente que su comportamiento pueda ser guiado por la decisión de un superior y no lo cuestione. Esto admite en algún punto
punto, un tema que hemos conversado ya, que es cierto grado de sumisión. Ese ejercicio de la autoridad define con claridad cuál es el modo de accionar de ese superior frente al subordinado. Una segunda forma de influir son las lealtades organizativas. Los individuos dentro de la organización pertenecen a un grupo y se identifican con las ideas rectoras de ese grupo, con lo cual hay una cierta lealtad hacia el grupo que induce a comportarse al individuo en relación con esto. Entonces, siempre que la organización tome decisiones que estén dentro del área de identificación de su grupo, el individuo va a colaborar o va a comportarse de manera coordinada con la organización. Ahora tienen un efecto indeseable que es esta imposibilidad que el individuo tiene de acompañar una decisión organizacional cuando escapa a la intencionalidad de su grupo. Otro mecanismo de influencia es el criterio de eficiencia, es decir, esta afirmación, esta orden, esta necesidad de que en la organización sea eficiente, eh, la verdad es que exige un mecanismo o un comportamiento muy asociado a los medios. Entonces, no importa tanto el fin, sino más los medios. Y esto hace que si la norma es esa, es ser eficiente, también condiciona el comportamiento, porque vamos a pensar mucho más en cómo hacemos las cosas y no en qué hacemos. Lo mismo la información, el consejo, también es en sentido informal un mecanismo de influencia, es decir, si alguien en el que nosotros confiamos nos guía, naturalmente vamos a compartir ese parecer. El entrenamiento es otro mecanismo, es decir, si nosotros somos entrenados para funcionar de una manera, es un mecanismo de influencia. En otro orden de cosas también este autor habla de los principios administrativos y siempre vamos a ir recorriendo entre los equilibrios, pero siempre vamos a estar buscando algún tipo de eficiencia administrativa y la entenderemos como tal aquello que hace que funcione mejor la organización desde el punto de vista administrativo. Entonces, sabemos que como primer principio la eficiencia administrativa se incrementa con la especialización de tareas, mejora a medida que especializamos. También disponiendo de jerarquía de autoridad y también reduciendo el tramo de control, es decir, teniendo menos subordinados, porque la coordinación mejora a medida que se reduce el tramo de control. Pero esto hace que haya cada vez más jerarquía, lo cual va de la mano con la eficiencia administrativa. Pero se incrementa también agrupando trabajadores. ¿Qué pasa? Necesitamos un equilibrio, es decir, esa jerarquía, ese tramo de control reducido puede ir en contra de un exceso de burocracia, es decir, a medida que vamos aumentando niveles, el proceso de decisión se hace más largo y esto contrarresta la eficiencia. Entonces hay que tener un equilibrio en ese sentido. Hay algunos criterios de agrupamiento que son concebidos como posibles y como positivos. Nosotros esto ya lo conocemos desde antes, es decir, por finalidad, por proceso, por clientela, por lugar, por región. Lo importante acá es saber qué criterio es el más eficiente para la organización de que se traten, porque cada criterio compite con el otro, es decir, si tenemos agrupamientos de un tipo, tal vez no podamos tener de otro tipo. ¿Por qué el individuo subordinaría sus intereses? Primero por capacidad, por valores, por extensión del conocimiento, es decir, es muy probable que el individuo cambie su estructura de valor y eso hace que de alguna manera esta estructura de valor condicione su comportamiento. Podría de alguna manera estar interesado en subordinar sus intereses a los de la organización porque en algún punto esos intereses también le interesan de manera individual en ese contexto. Es verdad que vamos a conocer un poquito más en el próximo encuentro.